quedamos con lo de escuela dominical. Que hablábamos de lo bonito y lo lindo que es el poder congregar. Porque hoy en día lo que es el congregar ha pasado un poquito de lado. En el sentido de que muchos dicen, pero si Dios también me escucha en la casa, yo también estudio la Biblia en la casa. Pero congregar es otra cosa. Yo le decía, mire lo que dice la Biblia sobre esto. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Entonces yo decía, todos tenemos algo delicioso, ¿cierto? A todos hay algo que les encanta. Yo con los que estábamos ahí, presentaron lo que les gustaba. Yo le dije, ay, me encanta un plato, o era dos por hambre, pero un lobo a lo pobre. Qué delicioso. Pero no es bueno, no es sano, ¿cierto? Exceso de fritura, colesterol. Pero esto es bueno y es delicioso. Amén. La Biblia dice que allí es donde el Señor envía bendición. Así que siéntase gozoso de estar acá. Dígale al que está al lado tuyo que es rico y delicioso estar contigo aquí en este lugar. Dígaselo. No le pase la lengua así. Y no se puede pasar la lengua para explicar delicioso. A ver si realmente es delicioso. Pero es que realmente cuando uno lo entiende el concepto de congregar, uno se da cuenta de que realmente aquí el Señor envía bendición. Uno se alegra. Dice que como el aceite que cae desde la barba de Aarón y corre por el cuerpo hasta el aceite representa la unción del Espíritu. Cuando usted viene a este lugar se siente bendecido desde la cabeza a los pies. Eso es lo que está diciendo. Así que qué bueno que le dijo al que estaba al lado, ¿cierto? Bueno y delicioso estar junto a ti, hermano amado. Quiero, antes de comenzar, dice Romanos 1.1, no es Romanos 1.1, es Romanos 1.17, ¿ya? Por si alguien se dio cuenta, nos faltó el 7, ¿ya? Para que no vaya a pensar, uy, se equivocaron, no, nos faltó el 7. Así que, para que lo tenga ahí en consideración, porque va a ser parte de la palabra del día de hoy. Es Romanos 1.17, más el justo por la fe divina. Amén. Estamos próximos, le damos la bienvenida una vez más a los hermanos que han venido por primera vez. Nos alegramos de ver a mi hermano Rubén también. Mi hermana Melanie, ella oraba y decía, Señor, por aquellos que no han dejado de congregarse, hace tiempo que no vienen, que vengan. Y apareció el hermano Rubén. Y no fue casualidad porque venía a estar de nuevo. ¿Ah? Y damos gracias también por el esposo de mi hermana Verónica. Amén. Hermano, el encuentro de matrimonio, le voy a decir algo. Era para él. A él quería hablar del Señor. Los demás éramos todos conocidos. Ahí teníamos algo así. Pero para él, que Dios te bendiga, Abraham. Y me alegro que esté en este lugar, el mejor lugar donde puede estar. Y de verdad que no solamente su esposa es la más feliz, la iglesia es la más feliz. Eso lo oramos por cada uno de los que no están en este lugar. Lo dijimos, la silla que está al lado suya no es para el de afuera, es para su esposo, para su esposa, para su hijo, es para su nieta, para su nieto. Pastor, ¿y cómo vamos a hacer para cuando venga gente afuera? Vamos a tener que ampliarnos entonces. Pero eso es para su familia. ¿Y por qué? Porque la palabra me dice a mí. Cree tú y serás salvo tú. Y yo le creo a la palabra del Señor. ¿Cuánto le creen a la palabra del Señor? Yo le creo a la palabra del Señor. Y hoy justamente vamos a hablar de esto. Estamos a un par de semanas de un nuevo año de conmemoración de la Iglesia Evangélica Protestante. La reforma que fue establecida el 31 de octubre de 1517 en la Iglesia de Wittenberg. Hermano, el país, la nación Chile, lo estableció el feriado el 27 de octubre. Pero lo estableció para no tener fin de semana tan largo, entonces por eso no ocurrió. Y lo pone ahí, 27 de octubre, Día de la Iglesia Evangélica. El Día de la Iglesia Evangélica es el 31 de octubre. Amén. Para que usted lo tenga claro como concepto, independiente de que igual
vamos a descansar igual, vamos a tener una confraternidad ese día, pero el día que se conmemora es el 31 de octubre de 1517. En la iglesia de Wittenberg fue donde Martín Lutero clavó las 95 tesis dictadas por el Señor debido a la cantidad de incoherencias, mis hermanos amados, enseñadas a la luz de la palabra. Recordemos que la Biblia estaba escrita en el latín, en ese lugar. Estaba en el hebreo, en el arameo, en el griego, pero en ese lugar estaba en el latín. Por tanto, no había muchas posibilidades de poder entender lo que la Biblia decía. Y las autoridades eclesiásticas de ese momento hacían lo que querían con lo que tenía que ver con lo referente a la palabra del Señor. ¿Amén? Por ende, había varias irregularidades, entre ellas, mis hermanos amados, que incluso los hombres tenían la posibilidad de comprar los cargos dentro de la iglesia. Se quería hacer, un sacerdote podía comprar, podía pagar el precio para poder. Incluso hubo un año que se pagó por el papado para poder ser papa. A ese extremo de incoherencia llegaba lo que pasaba en ese tiempo. Pero a Martín Lutero lo que ya le colmó la paciencia, o de alguna forma ya fue el agua que rebalsó el vaso, fue el tema de las indulgencias. Las indulgencias, la venta de indulgencias que buscaban la salvación para las personas, eran a tal punto, mis hermanos amados, que llegaban a ser puerta a puerta para poder vender este tipo de cosas que supuestamente le daban la posibilidad de ser salvo a la persona. Y es por eso que a través de esto se establecen las llamadas 5 solas. 5 solas. No sé si alguno de aquí ha escuchado hablar de las 5 solas. 5 frases en latín que resumen la teología que da lugar a la Reforma Protestante. Las voy a leer en latín. Si alguien sabe latín, usted me corrige, ¿ya? Sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. ¿Ah? ¿Cómo se lee en latín? La razón de estas solas es que desde los tiempos de Constantino la Iglesia tomó autoridad y ya no se sometía a la palabra de Dios, sino que a lo que el hombre decía, y además de eso, la obra redentora no era suficiente con Cristo, sino que además, para poder ser salvos, se necesitaban las obras humanas. Y esto daba lugar a que, por supuesto, ya la gloria no era solamente para el Señor. Por tanto, mis hermanos amados, se crean estas 5 solas que vendrían siendo la recuperación de las verdades fundamentales que habían sido negadas a lo largo de los siglos. Es por esto que lo primero que resuelve estas 5 solas es que la autoridad vuelve a ser de la poderosa e inerrante palabra de Dios. Es por eso que dice la primera, sola Escritura, solo la palabra, solamente la palabra. Eso es lo que está diciendo. Cuando dice sola, significa que solamente la palabra es la que tiene autoridad sobre nuestras vidas. Y con respecto a lo otro de la salvación, dice solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo en ello encontramos salvación. Por fe, por gracia y por Cristo. No hay otro camino hacia la salvación que es Cristo. Y todo esto da propósito a lo más supremo que nosotros como iglesia debemos de entender dentro de este lugar. La gloria es de Él. Amén. Es solo para Él y solo en Él, mis hermanos amados. Así que vamos a comenzar una serie de estudios de estos. Y la primera, por supuesto, que es sola Escritura, solo la palabra de Dios. ¿Y es por qué? Porque solo la palabra de Dios es autoridad, mis hermanos amados, sobre nosotros en materia de fe y en materia de práctica. Es la palabra, la autoridad máxima. ¿Por qué? Porque cuando la palabra habla, es porque Dios habla. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Cuando hay una palabra que sale,
No es el hombre, es Dios hablando. Por eso es que nosotros obedecemos y recibimos eso de parte del Señor. Amén. Y es que fue, mis hermanos amados, por la revelación de la palabra que esta reforma se pudo hacer posible. Si el Señor no le hubiese revelado la palabra a Martín Lutero, mis hermanos amados, seguiríamos cegados bajo lo que el hombre decía. Pero la palabra se le reveló a Martín Lutero. Y gracias a la palabra es que esta reforma se pudo llevar a cabo. Amén. Martín Lutero, mis hermanos amados, él estudiaba leyes. Él estaba preparándose para ser abogado. Y fue en el año 1505, esto es un pequeño resumen, mis hermanos amados. Fue en el año 1505 cuando Martín Lutero tuvo un accidente del cual dijo, por haberme salvado, se encomendó a un santo y dijo, me voy a hacer sacerdote. Y dicho y hecho, en el año 1507 se convirtió en sacerdote católico, apostólico romano. En el año 1510 fue a Roma, visitó Roma y fue a hacer sus primeras misas a Roma. Y fue ahí donde empezó a llamarle, dentro de algunas cosas, la atención, y es que tenía que hacer las misas rapidito. ¿Por qué? Porque se requería hacer por lo menos 4 misas diarias para poder tener mayor ingresos. Pero él se demoraba mucho y decía, tenés que hacerlas más rápido. ¿Ah? Empezaron a pasar cosas que no le estaban cuadrando, no estaba logrando entender. Pero pasado esto, en el año 1515, por estudios lo llevó a estudiar el libro de Romanos, la carta a los romanos. En ese mismo año, en el año 1515, Martín Lutero nuevamente va a Roma a visitar al Papa. Y para poder llegar al Papa tenía que subir una escalera, y lo que le decían los demás sacerdotes, le decían, por cada escalera que tú subas, súbela de rodillas y sube rezando un Padre Santo, porque si lo haces al llegar arriba, a una persona vas a liberar del purgatorio. Y dice que empezó a hacerlo, y empezó a subir, y empezó por la escala, pero mientras subía, se le venía a la mente este versículo: más el justo por la fe vivirá. Y empezó a tener revelación de Dios y dijo, esto no está bien, esto no está correcto, y se pone en pie, ni siquiera pasó la cosa, y se devolvió. Y comenzó ahí el Señor a revelarle lo que iba a pasar más adelante. Luego él iba a instaurar las 95 tesis, mis hermanos amados, las 95 tesis, de las cuales, por supuesto, que iban a pedir que se arrepintiera de eso, que se retractara de eso. Pero él dice, no lo voy a hacer, porque ahora mi vida la gobierna solo la Escritura. Necesitaba tener un texto. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Isaías. Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. El verso 20. Si lo encontró, se pone en pie. Vamos a leer todos juntos este versículo. Isaías capítulo 8, el verso 20. Amén. A la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En otra versión dice, a la ley y al testimonio, si no dijeran conforme a esto, es porque no hay luz en ellos. ¿Puede tomar asiento? ¿Qué quiere decir esto? Si no hay palabra,
quiere decir de que no hay luz en ellos. Eso es lo que está diciendo este versículo. Si no hay palabra de Dios, cuando yo hablo, no hay luz en ellos. Mis hermanos amados, nosotros no brillamos por luz propia. Nosotros no brillamos por luz propia. Mis hermanos amados, es la palabra lo que hace que se encienda una luz para poder ser revelada a nuestras vidas, mis hermanos amados. Si no es conforme a la palabra, entonces no hay luz, sino que hay oscuridad. Y es que la iglesia cristiana debe ser basada en la suficiencia de las Escrituras, ya que la palabra trae todo lo necesario para plantar una iglesia, para poder hacer crecer una iglesia, para que una iglesia se pueda desarrollar, para que se pueda multiplicar, para que pueda enviar, para que pueda ser salva y para poder aconsejar. Solamente nosotros necesitamos la suficiente palabra de Dios. No necesitamos nada más. Por la palabra es suficiente para nosotros, mis hermanos. Y el problema para algunos no es que a la palabra le falte algo, mis hermanos amados. Más bien es que la palabra nos encuentra faltas a nosotros. Y es por eso que tratamos de acomodarla, tratamos de arreglarla. Cuando Jesús le habla a los que le seguían y ellos se retiran y le dicen a sus discípulos, y ustedes también se irán, Pedro viene y le dice, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Mis hermanos amados, la palabra es suficiente. No necesitamos ni añadirle, ni quitarle, ni editarla. En ella encontramos todo para nuestras vidas. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Que Dios nos ayude. Cuando a Martín Lutero le pidieron que se retractara de 41 de las 95 tesis, él dijo, deme 24 horas para poder responderles. Juntó a la gran mayoría de los que estaban a cargo en ese lugar. Y cuando los juntó, le dijeron, quiero que nos des una respuesta sin cuernos ni dientes. Es decir, sin rodeos. Y él les dijo esto: ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni dientes. A menos que yo esté convencido por el testimonio de las Escrituras o por razón clara, porque yo no confío ni en el Papa o en los concilios, ya que es bien sabido que a menudo han errado y se han contradicho a sí mismos. Me veo obligado por las Escrituras que yo he citado y mi conciencia, que es cautiva de la palabra de Dios, no puedo y no voy a retractarme en nada, ya que no es ni seguro ni justo ir en contra de la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Esa fue la respuesta que le dio Martín Lutero a los que estaban ahí. Estaba delante, hermanos, de cientos de cardenales, sacerdotes, príncipes, el rey Carlos V que estaba en ese momento, y el Papa, y le dice: yo no creo ni en usted ni en todo lo que deciden ustedes. Y esto es importante, mis hermanos amados, porque mi conciencia ha sido cautivada por la palabra de Dios. Por tanto, no me es justo, ni tampoco me es correcto hacer caso omiso a lo que la conciencia me está diciendo. ¿A cuánto le ha pasado que le han pasado vuelto de más y su conciencia le dice: devuélvelo? ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios le ha cautivado su mente. Alégrese cuando usted va a hacer algo y algo le dice: no lo haga. Ay, si no hay nadie. Alégrese, porque es eso significado de que la palabra le ha cautivado sus pensamientos. Y dice, y lo único que me da confianza es su palabra. Es su palabra.
salido de ahí, dice que lo estaban esperando para lincharlo. Y lo secuestraron. Y lo secuestraron y resultaron que eran sus amigos los que lo habían secuestrado de ese lugar. Y en 3 meses tradujo el Nuevo Testamento del latín al alemán. Así comenzó la reforma protestante de la Iglesia. Ahora, ¿por qué solamente la palabra? Vamos a ver la Biblia. Vaya al libro de 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20. Vamos a ver por qué solo la Escritura, por qué solo la palabra. Por si alguien tiene alguna duda. 2 de Pedro, el capítulo 1. 2 de Pedro, el capítulo 1, versos del 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mis hermanos amados, la interpretación no es privada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo la interpreto así, usted asá y usted asá. No, mis hermanos amados, la interpretación es una sola, no es privada, no es mi interpretación, no es mi revelación, es para todos, no es privada. Lo que es diferente, mis hermanos amados, no es la interpretación, lo que es diferente, mis hermanos amados, es la aplicación para mi vida en el tiempo. ¿Se entendió? Es muy diferente que yo tomo esta palabra y la aplico a mi vida que la interpretación. La interpretación es una sola, mis hermanos amados. La aplicación es la que cambia. ¿Y esto por qué? Porque esto no fue de hombres, mis hermanos amados. Esto fue inspirado por el Espíritu Santo. Hermanos amados, aquí no hay capacidad e intelecto humano. Es netamente de la revelación divina del Espíritu sobre nosotros. Para que le quede claro. Si cuando alguien diga, no, yo esto lo interpreto de esta manera, no, mis hermanos amados, la interpretación es única, es una sola. Lo que pasa es que lo que tratamos es de acomodarla, que es totalmente diferente. Y vea usted cómo hay tantas iglesias desviadas. Porque cambiar la interpretación a su comodidad, mis hermanos. Y esto no es a la comodidad nuestra, mis hermanos. Todo lo contrario, la palabra tiene que incomodarnos. Tiene que hacernos sentir de que necesitamos del Señor. La aplicación cambia. Eso cambia. Por eso es solo Escritura. ¿Ah? Por eso es que no la acomodamos, tal cual como está. Si me dice así, si me dice que no debo robar, no debo robar. Si me dice que no debo mentir, no debo mentir. Po. Ah, pero una mentira piadosa, no. Po. Si me está diciendo no mentir, no sirve ni las blanquitas, ni las piadosas, ni las de broma, ni las de juego. Segunda de Timoteo, otro versículo más para poder leer. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mis hermanos amados, si ha salido de Dios la palabra que ha sido entregada, esa es útil. Y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, mis hermanos amados. Pero si esa palabra no ha salido de Dios, si no ha salido del hombre, no es útil. No te va a enseñar, no te va a corregir, no te va a redarguir, ni tampoco te va a poder ayudar, mis hermanos amados. Por eso solo palabra. Todos los que yo creo, o el yo pienso, o el yo siento, agárralo, hágale un nudo y bótelo. No sirve, mis hermanos.
no sirve. El consejo humano te va a servir a lo mejor en el día, pero el día de mañana vas a estar perdido igual. Siga el consejo sabio de la palabra. Y si usted quiere aconsejar a alguien, hágalo con la palabra. Hermano, estoy pasando por esta situación. Hermano, la palabra dice esto. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Y hoy en día, lamentablemente, hay muchas iglesias evangélicas que se dejan enseñar por la palabra de hombre y no enseña nada, no corrige nada, no redarguye nada y no instruye nada, y menos es útil. La Biblia dice en el libro de Marcos, en el capítulo 7, en el verso 13, dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Por la tradición invalidan la palabra, mis hermanos. No, es que esto se ha hecho así y así va a ser siempre. Invalidando lo que la palabra dice. Si la palabra dice así, así. Lamentablemente la tradición ha sido montada sobre la palabra. Y es por esto, mis hermanos amados, que hoy se adoran vírgenes, se adoran santos, se adoran sacerdotes, se adoran arcángeles, incluso hay hasta arcángeles, hermano amado. Hoy se adora al hombre, mis hermanos amados. ¿Saben por qué? Animales. ¿Por qué? Porque la palabra ha sido tapada por las tradiciones. Otra vez hablábamos de la fiesta de la tirana. ¿Por qué celebran si es una fiesta al diablo? Es que es por la tradición. Y la iglesia evangélica no está lejos de esto, hermanos. No está lejos de esto. Cuidado, cuidado. Tenga mucho cuidado con lo que escucha. Si no tiene una palabra desde el Señor que avale lo que le están diciendo, cuidado. ¿Amén? Amén. Sobre todo en estos tiempos, mis hermanos. Sobre todo en estos tiempos, porque son los últimos tiempos. La venida del Señor está muy próxima. Y en estos tiempos el enemigo va a tratar de incluso engañar, si es posible, a los escogidos. Así que cuídese. Cuídese. ¿Y cómo se cuida? Con la palabra. Lea, escudriñe. Ponga atención a lo que está diciendo. A ver, el pastor dijo esto. A ver si dice la Biblia aquí. Es así. Pero no se crea todo lo que escucha. Por mucho que sea, no, que yo lo he escuchado y es re bueno. No, cuidado. Escudriñe todo. Amén. Amén. Otro texto. 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15. Dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mis hermanos amados, la iglesia es del Dios vivo. A Él le pertenece. Él la ha comprado a precio de sangre, mis hermanos amados. Y Él es soberano y hace con nosotros como Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere, mis hermanos amados. Por tanto, cuidado cuando alguien venga y le diga: esta es mi iglesia. El pastor Herrera le diría: ¿a dónde la diste? Esta es la iglesia del Señor. Él pagó por esto, mis hermanos amados. Y los pastores son solamente administradores de la grey. Amén. Sí, Señor Jesús, ayúdanos, Dios. Ninguna iglesia podrá levantarse y sobrevivir sin la autoridad y la guía de la luz de la palabra de Dios. Amén. Él es soberano, Él es columna y sostén de la verdad. Por eso es que la palabra es solamente lo que necesitamos para poder crecer. Un texto más, segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3.
Verso 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Está hablando del hermano Pablo. Fíjate. Verso 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Dice el texto, pero hablando de Pablo, dice, él es un apóstol de Cristo, el cual nos ha enseñado, y dice, aunque hay algunas revelaciones que él ha entregado que son difíciles de entender, ¿cierto? Dice eso, son difíciles de entender, pero que dice que lamentablemente hay algunos que, como no la entienden, la tuercen y la acomodan a su gusto. Pero peor aún, dice también el texto que también todas las escrituras la tuercen. No solamente las que les cuesta entender, sino aquellas que son sencillas de entender. ¿Qué quiere decir con esto, mis hermanos amados? Por esto es que nada se puede decir sin un sustento bíblico. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado. Y es que todos los problemas de la iglesia y del mundo se deben a una desviación de la autoridad de la palabra del Señor. Si hoy en día existe la doctrina de la prosperidad, ¿sabe por qué ha sido? Porque ha habido una desviación de la autoridad de la palabra del Señor. Y la han acomodado conforme a sus necesidades. Y es por eso que te dicen, dale 100 y él te devolverá 200. Y es por eso que existen iglesias, y anoche me contaba, hoy en la mañana mi esposa, que estaba hablando acerca de la Trinidad, una iglesia, y que Dios era Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo era la mujer. Mis hermanos amados, ¿de dónde se saca eso? ¿Por qué? Porque como no entienden la revelación, la tuercen y la acomodan, mis hermanos amados, y dejan una atrocidad terrible. La palabra es tal cual dice. No tratemos de acomodarla porque ellos la acomodan para que sea una familia, padre, madre, hijo. No es necesario hacer eso. La palabra es tal cual, mis hermanos. Y que Dios nos ayude de esto. Insisto, la mayoría o todos los problemas de la iglesia, todos los problemas de división han sido producto de que la palabra de Dios ha sido transgiversada y cada uno quiere interpretarla a su gusto, a su punto y a su conveniencia. Esa ha sido la razón. Esa ha sido la única razón, mis hermanos. Y que Dios nos ayude, ¿cierto? La Iglesia Católica decía y dice todavía que la tradición, las escrituras y el magisterio de la Iglesia están unidos y ligados de modo que ninguno puede subsistir sin el otro. No se necesita nada de eso, solo la palabra. Solo la palabra. Y además dice que todos contribuyen para la salvación. Y el libro de Hebreos, el capítulo 1 del libro de Hebreos, el verso 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en la altura. Es la palabra, mis hermanos, lo que hizo todo. Iglesia del Señor, llegó el tiempo de la cosecha y vamos a salir a cosechar y a sembrar, mis hermanos amados, pero tenemos que hacerlo con nuestros conceptos clarísimos. Y el primero es este:
solo la Escritura, mis hermanos amados. La semilla es solo la Escritura. No intentemos añadirle más cosas, mis hermanos amados. La palabra no necesita ser editada. No la edite. Entréguela tal cual es, mis hermanos amados. ¿Por qué? ¿Por qué solo la Escritura? Porque solo la Escritura es inspirada por Dios. ¿Amén? No lo que yo digo, si lo que yo digo es lo que me dice el Espíritu por su palabra, mis hermanos amados. Solo la palabra es inspirada por Dios. Amén. Segundo, está completa, no le falta ni le sobra nada. Amén. Es inerrante e infalible. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene errores y que no falla. Siempre cumple. Nosotros fallamos y cometemos errores. ¿Cuántos dicen amén? La palabra no, mis hermanos. La palabra no lo hace esto, mis hermanos. La palabra es la autoridad suprema en materia de fe y práctica. Jesús mismo, aún siendo Dios y autoridad para defenderse de los ataques del enemigo, cuando estaba en Mateo 4 y el diablo vino para tentarlo, Jesús, aún siendo Dios y teniendo la autoridad, Él para defenderse usó la palabra. Y la palabra tenía la autoridad para hacer que el diablo desapareciera. Que Dios nos ayude. Que la iglesia entienda que la razón por la cual estamos acá, principalmente, es para recibir el consejo de su palabra. Amén. Si los jóvenes se reúnen es por su palabra. Si los niños se juntan en la escuela bíblica es para estudiar su palabra. Si las damas se juntan no es para tomar tecito, mis hermanos amados, es para escuchar su palabra. Y después tecito. Hermanos amados, hoy en día existen muchos libros, estudios, y dicen algunos consejos prácticos de cómo hacer crecer tu iglesia. Y claro que la iglesia crece, pero crece en números, pero no en el conocimiento de Jesucristo. La única forma en que una iglesia pueda crecer en el conocimiento de Jesucristo es a través de su palabra revelada por el Espíritu Santo. Amén. Todo estudio que nosotros queramos hacer con un libro tiene que tener un sustento bíblico. Si no parte con una base bíblica, mis hermanos amados, eso es palabra de hombre. Hay alguien afuera, mejor. Si hay alguien que tiene un sueño, pastor, tuve un sueño, tiene que tener un sustento bíblico, mis hermanos amados. Porque el Señor habla a través de su palabra. Y si hay un sueño, si hay una profecía, tiene que tener un sustento bíblico, mis hermanos amados. Si el Señor dijo que vienen 3 meses de cosecha, no fue porque lo tiré así, fue porque la palabra del libro de Ruth me dijo, iglesia, vienen 3 meses de cosecha. Amén. Esto no es tirar palabras a la chuña, hermano, no. Esto tiene que tener siempre, la iglesia siempre tiene que moverse por una palabra. Si no hay una palabra, es palabra de hombre. Y si hay palabra de hombre, eso no es útil, no corrige, no redarguye, no enseña y tampoco es útil. Métase en toda su cabeza. Que su conciencia sea cautivada por lo único necesario para la iglesia, la palabra de Dios. Amén. Pídale al Señor. Amén. Que su conciencia sea cautivada para que, como Martín Lutero, cuando le hicieron que se retractara, Martín Lutero dijo, no, porque mi conciencia está cautivada por su palabra. Amén. Que Dios nos ayude. Esta es la primera de 5 cosas. Y es por la que tenemos que empezar. Amén. Solo palabra. Solamente la Escritura. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Gloria a Dios.
este es un tiempo difícil. Y es porque el diablo va a hacer hasta lo imposible para poder engañarnos. Cuidado, iglesia, cuidado, iglesia alerta, apercibido. No se conforme con que siempre lo escucho y siempre ha sido bueno, siempre. No. Vea, escudriñe, esté atenta a la jugada. La otra vez escuchaba a un siervo y decía que le habían entregado una profecía y en la profecía partía diciéndole así: yo sé que a ti te sigue mucha gente. Ay, ahí partió mal al tío. La gloria del Señor, hermanos. Cuando alguien venga y le diga: oiga, pastor, hay harta gente que la siga. No, ¿usted por qué cree? Cuando nosotros tenemos una página de YouTube para que me escuchen la predicación, ¿usted por qué cree que yo nunca digo y suscríbase a mi página? No, hermanos amados, yo necesito que me sigan a mí. A Cristo es algo que la gente debe de seguir. Cuidado, estés alerta y estés atento, apercibido. Solamente la Escritura. Padre, muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos, porque confiamos, Señor mío, en que tu palabra es suficiente para nosotros. Señor, a tu palabra no le falta nada, Señor mío. Nosotros somos faltos, Señor mío, porque tu palabra nos encuentra siempre errores, Señor. Pero ahí está tu palabra. Por eso es que es útil para corregir, para redarguir, para enseñar, para guiar. Y es por eso que te agradecemos, Señor mío, que tu palabra también no tiene errores. Y tu palabra dice que si tú lo dijiste, así será. Y por eso confiamos en tu palabra. No creemos a las palabras de hombre. No creemos en la profecía del hombre. No creemos en las visiones y sueños del hombre. Creemos a tu palabra. Y todo lo demás debe venir acompañado de una palabra. Te agradecemos, Señor mío, en este tiempo en que saldremos a cosechar y a sembrar, Señor mío. Y lo haremos conforme a tus escrituras, Señor mío. Y nada más que a eso. Te alabamos y te bendecimos. Y te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.